Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver correctamente. Sí, muy bien. Gracias de nuevo, Nicolás y a Bonsucro, por darme la oportunidad de presentarles esta nueva normativa del EU RED 2. Hoy voy a explicarles sobre los nuevos requisitos que entraron en vigencia desde el 1 de julio. En cuanto a mí mismo, soy consultor independiente, trabajo en el área de gestión y certificación de recursos sostenibles, también gestión de residuos, trabajo y vivo en los Países Bajos, trabajo para Bonsucro desde hace un año y he ayudado a Bonsucro en la redacción del estándar EU-RED de Bonsucro, inclusive con la aprobación técnica de la Comisión Europea. Antes trabajé también con el estándar de cadena de custodia EU-RED de Bonsucro en 2018 y lo que voy a hacer hoy es presentarles una visión general de la nueva normativa Bonsucro EU-RED, esto teniendo en cuenta los nuevos requisitos y las nuevas enmiendas que se aplican a los ingenios y a los operadores de la cadena de su abastecimiento a partir del 1 de julio. Aquí no entrarán en juego no entrarán las certificadoras y los titulares del esquema de Bonsucro. Y hoy, aquí tenemos la agenda. Voy a comenzar con una breve introducción a la normativa RED 2 y su relación con Bonsucro, el estándar Bonsucro, después el alcance de la nueva normativa EU-RED Bonsucro y también en los puntos 3, 4 voy a entrar en detalle en los cambios, en los requisitos de esta nueva normativa para ingenios y operadores de cadena de suministro. Y al final de la sesión tendremos preguntas y respuestas, y antes voy a hablar sobre los cambios en los requisitos para los gases de efecto invernadero. Entonces, en primer lugar, la normativa EU-RED 2 y Bonsucro, y la mayoría de ustedes ya están familiarizados sobre la primera directiva EU-RED de energías renovables que entró en vigor en 2009. Es una directiva de energías renovables que incluye requisitos de sustentabilidad para biocombustibles y biolíquidos, esto para el mercado europeo. Y en esa directiva se introdujo un sistema para operadores que abastecen biocombustibles y biolíquidos para que puedan usar un programa voluntario o de certificación en cumplimiento con los requisitos de sostenibilidad de esta nueva directiva. Y en respuesta a esta primera directiva, la RED 1, así es como se la conoce en forma abreviada, Bonsucro fue reconocido como un programa voluntario, uno de los primeros que podía ser usado para demostrar cumplimiento de esta directiva. Primero fue reconocida en 2011 y luego en 2017, en ambos casos por un periodo de 5 años de validez. En 2018, la Comisión Europea publicó una segunda directiva de energías renovables, se llama RED 2, es la forma abreviada, que tiene
se puede comparar mucho tiene muchos parecidos con la directiva número 1, pero también incluye otros requisitos sobre sostenibilidad para biocombustibles, biolíquidos y también para, y esto es importante, introduce también requisitos de sostenibilidad para combustibles derivados de biomasa. Tenemos estos 3 tipos de biocombustibles, después voy a especificar más sobre ellos, y el hecho de que la Red 2 incluya nuevos requisitos de sostenibilidad para biocombustibles, biolíquidos y combustibles derivados de biomasa significa que los programas voluntarios, para demostrar que se cumple con los requisitos, deben ser enmendados o cambiados o corregidos. Y esto está en la EURED 2 para demostrar justamente el cumplimiento de estos requisitos. Es decir, esto significa que los programas voluntarios, como el de Bonsucro, deben ser actualizados, enmendados. Los documentos del programa deben ser enmendados para poder incluir estos nuevos requisitos de esta nueva legislación. Y estos nuevos documentos deben ser reaprobados por la Comisión Europea para poder ser usados en los próximos años. Y en respuesta a la EURED 2, Bonsucro tomó la iniciativa de elaborar un nuevo estándar, Bonsucro EURED, esto para cumplir con todos los requisitos existentes, los anteriores y los nuevos, que están bajo la EURED 2. El estándar de Bonsucro, este nuevo comenzó a ser elaborado el año pasado, a fin del año pasado, continúa este año, es un proceso. Y por último, Bonsucro consiguió y logró ser uno de los primeros programas en ser aprobado desde el punto de vista técnico por la Comisión Europea en junio de 2021. Y esto significa que la nueva norma EURED Bonsucro puede ser usada para demostrar la conformidad con los requisitos de sostenibilidad de la Red 2 a partir del 1 de julio de 2021, y también significa que las referencias a los documentos del esquema EURED 1 ya no son relevantes. Ahora, para demostrar el cumplimiento, la conformidad, se tiene que apelar a la EURED 2. Esto es muy importante y después voy a aclarar más esto en las próximas diapositivas. Entonces, es una buena noticia que está la norma EURED Bonsucro puede ser usada para demostrar conformidad. Todo esto fue un proceso que fue muy rápido, y los operadores de la cadena de suministro van a tener que cumplir con esto desde el 1 de julio, es muy reciente. Y Bonsucro, por otra parte, realmente puede estar muy orgullosa de poder tener este recurso. Y un comentario aquí. Esto, aquí, en los próximos meses, en septiembre tal vez, la Comisión Europea publicará una ley de implementación, que es una ley que contiene más detalles sobre los requisitos de sostenibilidad. Básicamente, la ley contiene más detalles relacionados con la EURED 2. Por ejemplo,
detalles sobre cálculos de los gases de efecto invernadero, cómo hacer estos cálculos. Y esta ley de implementación está siendo consultada. Este periodo de consulta va a finalizar y va a ser publicado en septiembre, tal vez un poco más adelante, fin de septiembre. Y cuando sea finalizada, el estándar EURED Bonsucro va a tener que ser enmendado también para incluir todos estos detalles de esta ley de implementación. Deberá ser reenviada nuevamente a la Comisión Europea para que la Comisión la reevalúe y luego la apruebe. Luego Bonsucro va a recibir esta aprobación final por un periodo de 5 años. Entonces, a partir de hoy y en el próximo mes vamos a tener este proceso. Aún no estamos considerando la ley de implementación, pero solamente se las menciono para que justamente puedan tener una visión general de cómo es todo este proceso ante la Comisión Europea. Es un proceso en el que Bonsucro infelizmente tiene poca influencia. Tenemos que esperar las publicaciones y ver los resultados del periodo de consulta pública. Y esto ya lo mencioné, pero es muy importante, lo voy a repetir, y en respuesta a los nuevos requisitos de la EURED 2, Bonsucro elaboró la normativa, el estándar Bonsucro EURED, la nueva normativa, que es un documento que está basada en el estándar de producción Bonsucro, principio 6, también el estándar de cadena de custodia y balance de masa, versión 5.1. Y hay nuevos requisitos en la nueva EURED 2, lo que significa que hay una serie de requisitos que tengan anteriores y que ya realmente no se apliquen. Y disculpen, me repito, me retracto. El principio 6 ya no va a aplicar más, esto en el estándar de producción de Bonsucro, punto 4.2. Y en segundo lugar, hay un estándar separado de cadena de custodia y balance de masa red de Bonsucro, versión 5.1, y esta versión de nuevo ya no va a ser aplicable. Y lo mismo cuanto a las referencias a la EURED en el protocolo versión 5.1 de certificación de Bonsucro. Y hoy me voy a enfocar en las diferencias respecto de los estándares anteriores, estos 3 ítems aquí, en comparación con el nuevo estándar. Y entonces la norma EURED es un documento autónomo y voy a hablar en general de todo esto y les recomiendo, y si aún no lo han hecho, que estudien el documento, además de participar hoy, y voy a intentar explicar una serie de aspectos del estándar, una serie de puntos de este estándar, pero no es todo lo que contiene el estándar. No. Y entonces, para ver todos los detalles, les pido que lean el estándar completo. Y en cuanto al segundo punto, que es el alcance del nuevo estándar EURED de Bonsucro, punto 2,
Y en cuanto al anterior, el número 1, disculpen, el 2, este cubre 3 tipos de combustibles: los biolíquidos, biocombustibles y combustibles derivados de biomasas, que es una tercera categoría que hemos agregado. Y este nuevo estándar cubre estos 3 tipos de combustibles: los biolíquidos en primer lugar, combustibles líquidos para energías diferentes de las necesarias para el transporte, como electricidad, calefacción, aire acondicionado, producidos de biomasa, y los biocombustibles para transportes producidos desde la biomasa, y los combustibles de biomasa, que son los combustibles gaseosos y sólidos producidos a partir de la biomasa, y aquí entraría la caña de azúcar, con el bagazo de caña de azúcar. Este nuevo estándar cubre el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar para producir estos 4 tipos de principales categorías de combustibles. La cuarta, sobre todo, el combustible de biomasa sólidos, es una nueva categoría que realmente entra ahora dentro de esta nueva normativa y para cumplir con el estándar se podrán suministrar estos 4 tipos de combustibles. Y también los residuos agrícolas del cultivo de la caña no entran en este alcance. Tampoco los residuos de procesamiento, excepto el bagazo que ya mencioné antes y que está incluido en el alcance. Por tanto, es importante mencionar que bajo las definiciones de la Red 2, el bagazo es considerado como un residuo derivado del procesamiento y no un residuo agrícola. Hay diferentes formas de observar el bagazo, si es un derivado del procesamiento, un derivado agrícola, y es importante aquí considerar el bagazo como un residuo derivado del procesamiento, y por lo tanto entra en el alcance. Y no como un residuo agrícola. Esto es en cuanto al alcance de esta normativa, y para más detalles también, como dije antes, pueden buscarlos en el estándar completo. Y vamos a ver ahora los cambios en los requisitos para los ingenios. Aquí tenemos un resumen de requisitos de sostenibilidad aplicables a los ingenios bajo esta nueva normativa EU-RED Bonsucro, y encontrarán, para aquellos que ya conocían los requisitos anteriores, especialmente el CES versión 4.2, que hay bastante parecido en cuanto a las principales categorías de requisitos de sostenibilidad para ingenios. Y en cuanto al primer requisito para gases de efecto invernadero, lo voy a dejar para después. Y en las próximas diapositivas voy a profundizar en los requisitos de uso de la tierra, que son estos 3 puntos que muestro aquí. Quiero destacar también
que con el nuevo estándar usamos una nueva numeración en los indicadores que ahora están listados, comenzando con la sigla EU, lo que muestra que son indicadores específicos de cumplimiento de la Unión Europea. Comenzamos con el 2.1, 3.1, 4.1, etcétera, 5.1, 6.1. Y aquí voy a mostrarles entonces los indicadores en más detalle. No voy a mostrar todos, sino solamente en los que introducen cambios respecto de la norma anterior. Entonces, primero, aquí estos requisitos relacionados con la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad, que es un requisito por el cual biocombustibles, biolíquidos, combustibles de biomasa producidos de biomasa agrícola no deberán derivar de materias primas obtenidas de áreas con valor alto de biodiversidad. Y esto está bajo el principio general resumido aquí. Y pueden leer de nuevo, como dije antes, los 4 indicadores que están aquí. Esto está en la normativa EU-RED-Bonsucro, y hay 2 de estos indicadores que no han cambiado, el 2.1 y el 2.3, y el 2.2 y 2.4 han cambiado, son nuevos, y quiero destacar esto. El 2.2 es un nuevo requisito, como dije antes, por el cual es necesario hacer nuevas definiciones como altamente biodiverso, rico en especies, degradado. Todo esto fue incluido en la sección 2 del nuevo estándar, y el segundo indicador, el 2.4, que no es nuevo, pero que ha cambiado un poco, sobre pastizales con alta biodiversidad, que no es un nuevo requisito, a diferencia del anterior, el 2.2, pero aquí es un poco más específico. Este requisito ahora hace referencia a la regulación específica. Aquí están los números de esta regulación, 1300-2014, que incluye una orientación en relación a este requisito sobre pastizales con alto nivel de biodiversidad. Es más específico, y este requisito deberá ser tenido en cuenta cuando se haga la evaluación de una nueva parcela de tierra bajo el indicador EU 2.4. Y de nuevo, el estándar nuevo de Bonsucro contiene más detalles sobre qué se incluye aquí y lo que un auditor debería observar. Y segunda categoría de requisitos, en estos requisitos de uso de la tierra para ingenuos, es la conservación de reservas de carbono. Y esto en humedales, en áreas continuamente arboladas, y áreas forestales con 10-30% de cubierta de copa. El 3.2 es igual al anterior, la 3.1, 3.3 son nuevas y son limitadas, debo reconocer. La 3.1 sobre humedales, básicamente lo que ha cambiado aquí es que específicamente
menciona la evidencia de verificación que debe reflejar también cambios estacionales dentro de un año en los niveles hídricos. Y lo mismo podría decirse respecto al indicador 3.3, que de nuevo no es un nuevo, 100% nuevo requisito, ya existía, pero ya estaba implementado desde antes, y también el texto que está aquí, que dice que solo se permite usar biomasa de tierras forestales con una cobertura de copa del 10-30%, y este criterio debe tener en cuenta cambios en las reservas de carbono de estas tierras, de acuerdo con este criterio, cuando pensemos en la caña de azúcar. Y esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo en este requisito es una nueva metodología para calcular los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, como dije antes, después voy a expandir más esta metodología, y son cambios muy limitados. Y por último, en criterios de uso de la tierra, tenemos indicador sobre turbidales, que no es nuevo, pero hay una clarificación que fue agregada al requisito, que dice que para turbidales que fueron parcialmente drenados en enero 2008, un drenaje más profundo posterior que afecte el suelo, que no haya sido drenado plenamente, constituirá una violación al criterio. Y debo decir que los requisitos de uso de la tierra para ingenuos, como están ahora en la nueva normativa EU-RED Bonsucro, en una parte muy significativa son iguales a los requisitos de la EU-RED 1 Bonsucro, excepto los cambios que mencioné antes, que en la mayoría de los casos contienen más explicación de los requisitos anteriores y no tanto constituyen requisitos 100% nuevos. Y en cuanto a los cambios en los requisitos de los ingenios, ahora voy a pasar al mismo tema, pero aplicado a operadores de la cadena de suministro. Aquí también se incluyeron estos requisitos para la cadena de suministro con 3 categorías importantes: requisitos de balance de masas generales, también datos EU-RED Bonsucro de validación y reconciliación, y también economías o ahorros en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí entre paréntesis los indicadores correspondientes. Es un resumen entonces aquí. Sí, también esto está incluido para los ingenios, pero como les dije antes, prefiero concentrarme en los pequeños cambios que se han hecho en los requisitos, que son, como dije antes, relativamente limitados.
Y esto, como dije antes, en comparación con la anterior normativa EURED 1 Bonsucro. De manera que estos cambios son bastante limitados. Y aquí están los indicadores respecto a los requisitos de balance de masa. Son 7 y hay cambios básicamente en 2 indicadores, el 5.3, 5.6. Estos nuevos indicadores están aquí en esta diapositiva. El principal cambio está en el indicador 5.3 sobre informar a la Comisión Europea y mantener registros. Esto viene ya. Bonsucro debe incluir esto en su estándar y dice que los operadores económicos deberán ingresar todas las informaciones solicitadas en la base de datos de la Unión Europea, ni bien comience su operación de base de datos. Y esto fue incluido en el estándar EURED Bonsucro, pero la realidad es que hoy día esta base de datos aún no está funcionando. Bonsucro y otros programas y esquemas voluntarios no saben exactamente cuáles serán los contenidos de esa base de datos exactamente y qué es lo que la Comisión Europea va a pedir exactamente que ustedes ingresen. Realmente entonces aún no sabrán exactamente, podemos inferir qué puede incluir, pero aún no lo sabemos. No sabemos exactamente cómo se va a hacer esto. Y ni bien Bonsucro reciba más detalles sobre la base de datos y esta base entre en funciones, Bonsucro va a comunicarles a ustedes y también comunicará una orientación adicional. Es un requisito nuevo que aún no está siendo aplicado en el alcance, no tiene implicaciones prácticas para ustedes aún. Y el segundo cambio está relacionado a los indicadores 5.3, 5.6. Realmente no es un cambio en sí mismo, pero hay algunos textos que previamente estaban en la sección de orientación. Esas secciones ahora se han incluido en el indicador en sí mismo, en los requisitos, y por lo tanto son obligatorias estas orientaciones, porque se encuentra en el texto del indicador y podrán leerlo después en detalle. El segundo conjunto de requisitos, específicamente para operadores de la cadena de suministro, en cuanto a validar y reconciliar los datos, son estos indicadores que están aquí. Hay 5 con cambios respecto del estándar anterior. Y tanto el indicador 6.2 sobre verificación de datos del producto certificado que entra, que el que recibe el operador, y el indicador 6.5 sobre el suministro de materiales por parte del operador.
Y en estos indicadores hay dos cambios comparados con la normativa anterior. Primero, informaciones sobre gases de efecto invernadero en la cadena de suministro. Estas informaciones deberán estar basadas en los requisitos sobre GEI de la red 2. Y esto es bastante obvio, ¿sí? No pueden estar basados en la antigua normativa, pero igualmente los muestro aquí porque es importante que suministren las informaciones correctas a través de la cadena de suministro, aun cuando sea algo predeterminado. Y una segunda cosa que ha cambiado en indicadores 6.2, 6.5 es que bajo este requisito, más informaciones serán ofrecidas cuando se haya recibido el apoyo para la producción de material que incluya detalles sobre el tipo de programas de apoyo, nuevos subsidios de Estados miembros, por ejemplo, productos a base de caña de azúcar, y si ese fuera el caso, esa información sobre ese tipo de apoyo deberá ser incluido en los documentos que las compañías deban ofrecer con respecto a los materiales que ofrecen. Estos son los cambios reales, entonces 6.2, 6.5, y en uno de los slides anteriores indiqué la 6.1, 6.5, 6.9, que hay algunos textos que anteriormente eran orientaciones y que ahora fueron incluidos en el cuerpo del requisito del indicador. Por lo tanto, son obligatorios ahora. Ya no tienen estatus de orientación, sino que son obligatorios. Por último, sobre el indicador 6.10, no es un nuevo requisito, en realidad. Ya estaba en la anterior normativa sobre cadena de custodia, pero no estaba listado como requisito, sino más bien como una orientación. Y aquí se ha convertido en un nuevo requisito, trata sobre volúmenes traspasados para el producto certificado, como cadena de custodia EU-RED de Bonsucro, y es un poco diferente a cómo esto era tratado antes. Los volúmenes de productos certificados solo pueden ser traspasados al nuevo periodo de inventario, y en el nuevo requisito esto está listado como un nuevo indicador, pero ya estaba anteriormente incluido en la norma anterior, no como indicador. Y en cuanto a lo que dije antes sobre ingenios y cambios en los requisitos para los operadores de cadena de suministros certificados, hay un cierto parecido respecto del estándar anterior. Y aquí el
Tercer tipo de cambios, en estos tres cambios, el punto 3, 4, 5, tenemos los cambios en los requisitos de gases de efecto invernadero, que han sido introducidos también en la normativa Bonsucro EU RED II. Y en primer lugar, déjenme decirles que en las diapositivas anteriores observamos que los requisitos para ingenio sobre GEIs en general se encuentran en el indicador 1.1 de la Unión Europea y en el indicador 7.1 de cadena de suministro, y se especifican términos más o menos genéricos por los cuales los operadores y los ingenios deberían utilizar, considerando una de las siguientes opciones para los criterios de gases de efecto invernadero, para el caso de biocombustibles, biolíquidos, biocombustibles de biomasa, como el uso de un valor predeterminado, el uso de valores de gases de efecto invernadero actuales para calcular ahorros y el uso de combinación de valores predeterminados desagregados y valores reales para calcular las economías. Estos son iguales como eran en la EURED 1, una de esas tres opciones estaban presentes, pero lo importante aquí, y lo que voy a mostrar brevemente en el próximo slide, es que hubo cambios, sí, en los valores en default o valores predeterminados, que son un poco diferentes respecto de la normativa RED 1. También otros cambios fueron introducidos en los detalles de la metodología que debe ser usada para cálculos de los valores de gases de efecto invernadero concretos. Y les voy a explicar ahora un poco el tema de los valores predeterminados o valores default y sus requisitos. Y es importante decir que en la RED 2 se especifican dos conjuntos de valores default y dos metodologías de cálculo de GEI, uno para biocombustibles y biolíquidos y uno para combustibles de biomasa. Y hay dos anexos en la RED 2 que se refieren a los valores en default y cálculos de GEI, el anexo 5 y sobre biocombustibles biolíquidos, el anexo 6 sobre combustibles de biomasa, y por favor recuerden todo esto, porque la RED 2 es un documento complejo y es importante que si incursionan en estos dos anexos, realmente recurran al anexo correcto, porque se parecen mucho entre ellos dos y por lo tanto presten mucha atención en el momento de consultarlos. Eso respecto a lo que ustedes necesiten. En cuanto a estos valores default o predeterminados, estos valores para bioetanol, para derivados de caña de azúcar, fueron enmendados para la Comisión Europea en la EURED 2, en relación con la normativa EURED 1. Ahora son valores más altos, están aquí en la pantalla. Tenemos 28.6 en equivalente a carbono, que es superior al valor anterior, que era de 24. Y lo importante es que si ustedes usan valores default, piensen que desde el 1 de julio, si proveen productos que incluyan información sobre gases GEI y valores default, que usen este nuevo valor, estos nuevos valores default, y no los anteriores. Y esto corre a partir del 1 de julio, y ya no corren más los anteriores.
Entonces, estos son los valores default que han cambiado. Y en la nueva normativa, anexo 6, sobre biocombustibles de biomasa, tenemos un valor totalmente nuevo de default para briquetas de bagazo como combustible derivado de biomasa. Hay dos valores que están aquí, 6 gramos, equivalente a CO2, 10 también, dependiendo de la distancia del transporte de las briquetas de bagazo hasta su uso final. Aquí tienen los valores de acuerdo con el kilometraje. Y también esto comprende los siguientes valores predeterminados desagregados, que están aquí, son estos 4. Y estos valores default que deben ser usados, como dije antes, desde el 1 de julio de este año. Y lo importante, y este no es un nuevo requisito, y quiero destacar esto, enfatizar esto, es importante. La Comisión Europea realmente ha sido muy categórica, y es que todos los valores predeterminados, listados que mostré antes, solo pueden ser usados si las emisiones del cambio de uso de la tierra son menores o iguales a 0. Si las emisiones debido a cambio del uso de la tierra son superiores a 0, las emisiones GI derivadas del cambio del uso de la tierra deben ser agregados a los valores por default. Y esto es importante para calcular las emisiones, y para eso deben estudiar la metodología de cálculos de GEI, en que hay una serie de factores sobre emisiones que deben ser tenidos en cuenta, y uno de esos factores es el EL, sobre cambios, y deben calcular considerar toda la metodología en el anexo, y considerar el ILUC, como dije antes, que es el cambio indirecto del uso de la tierra. Es el anexo 5 y 6 de la nueva normativa, y también está detallado en el anexo 1 del estándar EURET de Bonsucro. Y como dije, había 2 anexos, el 5, el 6, y los contenidos de esos 2 anexos, una gran parte del anexo 5 y 6, fueron incluidos también en el anexo 1 del estándar Bonsucro EURET, que entonces contiene, este estándar de Bonsucro contiene un anexo que es bastante grande y completo, que contiene la metodología para cálculos de emisiones de GEI, requisitos generales, metodología de cálculo de emisiones GEI, esto para la producción y uso de biocombustibles y biolíquidos, y lo mismo para la producción y uso de combustibles derivados de biomasa. Y en cuanto a los cálculos de GEI y su metodología, en general los cálculos, la metodología de cálculo ha cambiado un poco comparada con la metodología que se usaba antes y que estaba incluida en la EURET 1. Y eso también con detalles en la herramienta BioGrace, en la primera normativa EURET 1, pero bajo la EURET 2, esta herramienta BioGrace ya no es válida, ya no es un requisito, y porque no cumple con los requisitos de la EURET 2, y por lo tanto, como dije antes, ya no es válida y ya no puede ser usada.
no hay planes a esta altura para actualizar esta herramienta BioGrace para que esté en conformidad con los requisitos de la EURED 2. Por lo tanto, es una pena porque esto significa que los operadores no van a poder usar valores default y van a tener que desarrollar su propia herramienta que puede tener cualquier forma, una planilla Excel, por ejemplo, siempre que cumpla con la metodología de cálculo especificada en la EURED 2 y también en el anexo 1 del estándar Bonsucro EURED. Y esto es para verificar. Esto se debe recurrir a un auditor para determinar si la herramienta realmente cumple con los requisitos. Pero lo bueno es que por poder desarrollar su propia herramienta, hay ciertos factores y datos de emisiones básicas que no han cambiado mucho respecto de la herramienta BioGrace. Por lo tanto, estos datos o factores de la herramienta BioGrace podrán ser utilizados. Pero, de nuevo, qué pena no poder continuar usando la herramienta BioGrace, que realmente es una necesidad en vuestro sector tener una herramienta y por lo tanto deben considerar desarrollar su propia herramienta para verificaciones y cálculos, o bueno, para facilitar el trabajo de auditoría, sino al no tener una herramienta va a ser para los auditores muy complejo el trabajo de verificación. Y ahora, en cuanto a la metodología de cálculo de GI, aquí tenemos la antigua fórmula de cálculo para biocombustibles, biolíquidos. No agregué la palabra biolíquidos aquí. Y aquí abajo tenemos la nueva fórmula de cálculo para biocombustibles y biolíquidos. Y básicamente se ve a ojos vistas que son distintas. Y esto significa que los ahorros en emisiones a partir de la captura de carbono y almacenamiento geológico y los ahorros en emisiones de la captura de carbono y sustitución y ahorros de emisiones del exceso de electricidad ya no pueden ser aplicados. Tenemos los ahorros de emisiones del exceso de electricidad sub EE, en este caso, que ya no van a ser tomados en cuenta. Y los SSR, de captura y sustitución, son los dos cambios básicos aquí en esta nueva fórmula. Y lo que es más importante es que para algunos de los factores aquí, para los factores existentes en la nueva fórmula, el EC, LP, etcétera, tienen algunos cambios en los detalles, en cómo se calculan los factores de emisión. Tienen menos detalles para tener que lidiar, pero no es crucialmente diferente, salvo en algunos detalles. Pero si empiezan a trabajar con la nueva fórmula de cálculo, por favor lean el anexo 1, parte 3 del estándar Bonsucro EURED,
con todos los detalles de la metodología de cálculo, en que está bien descrita, y los resultados van a ser bastante parecidos porque las dos fórmulas no son tan diferentes. Y además de esta metodología de cálculo para biocombustibles biolíquidos, a una nueva metodología, la EURED 2, que es para combustibles derivados de biomasa. Esta es una nueva fórmula y es una nueva metodología, entonces, y si ustedes no pueden usar un valor default para combustibles de biomasa, aquí tienen la fórmula para estos tipos de combustibles y pueden ver que es bastante parecida a la fórmula de cálculo para combustibles biolíquidos, excepto el valor EU. E sub U son emisiones resultantes del uso de combustibles de biomasa. Son emisiones derivadas del uso del combustible de biomasa diferentes de CO2. Esto en algunas plantas de energía tal vez no usen, no tengan emisiones de CO2, sino de nitrógeno, etc. Y aquí no hay productores de energía, por lo tanto, este factor no es relevante para ustedes, pero sí para las estaciones de energía que usan briquetas de bagosa y que deben realmente hacer todos los cálculos e incluir estos factores. Aquí el factor E sub U. Entonces, de nuevo, para más detalles, lean el anexo 1, parte 4, donde verán en detalle estos requisitos, estos en el estándar Bonsucro EURED, y ya mencioné lo que muestro aquí. Para los factores de emisión de GEI, no hay muchos cálculos, muchas diferencias en la metodología, solo hay algunos cambios menores en esta metodología de cálculo para los factores de emisión individuales. Si ustedes están creando una nueva herramienta de cálculo, observen estos detalles que están en el anexo 1 del estándar Bonsucro. Estos fueron mis últimos slides para explicarles los detalles de los requisitos del nuevo estándar EURED 2 respecto del estándar antiguo. Y tenemos algún tiempo, me parece, para preguntas y respuestas. Nicolás, sí, muchas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver, hemos respondido muchas de ellas a medida que usted hablaba para aclarar algunos puntos. Y podemos revisarlos, pero hay dos puntos importantes aquí sobre las preguntas. Los requisitos que se presentaron deben ser cumplidos por todos los operadores certificados a partir del 1 de julio. Esto es importante. Y si tuvieron una auditoría antes del 1 de julio, con el
en base al antiguo requisito, van a tener que repetir esto para cumplir el nuevo requisito a partir del 1 de julio. Y en ese proceso compartimos con ustedes en un formulario, una carta que nosotros pedimos que ustedes nos enviaran, que es un mecanismo que elaboramos con interpretación de las reglas de la Comisión Europea, por las cuales debemos asegurar que todos los miembros certificados se comprometan con implementar el nuevo requisito a partir del 1 de julio. Les pido que entonces que hagan esta declaración. Es una carta que tienen que firmar, es una declaración. Si aún no lo han hecho, por favor, recurran a nosotros, se la enviaremos. Y es importante que a partir de ahora consideren esta nueva normativa, que cumplan y la sigan. Y segundo, los valores que han cambiado de 24 a 28,6. Esto es importante. Si ustedes están usando el documento anterior, piensen que ahora les conviene verificar el nuevo porque han cambiado estos valores. Es importante tener en cuenta eso. Y si están utilizando los cálculos concretos, tengan en cuenta que la herramienta de BioGrace ya no está vigente. Deben recurrir a estas nuevas fórmulas de cálculo o ustedes mismos crear su propia herramienta. La calculadora de Bonsucro no es una herramienta para hacer cálculos. Esta calculadora solo es usada para otros valores, el valor default y cambios en el uso de la tierra, pero no es para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, ustedes tienen que hacer sus propios cálculos para las emisiones GI y utilizar esa información en la cadena de suministro. Y agradecemos los comentarios sobre los límites, por ejemplo, que no pueden ser excedidos, sobre emisiones y ahorros. Hay diferentes, 5 niveles hay en la legislación, de acuerdo con la fecha de operación de la producción de etanol, es decir, cuando el productor empezó a cumplir el requisito con diferentes porcentajes de reducción, debemos realmente tener eso bien en claro. Estos son los principales. Quisiera agregar algo, Nicolás, por favor. Sería bueno mencionar que hay una tabla, es una lista de todos los indicadores, los nuevos indicadores de nueva normativa aplicables y muestra también dónde ha habido cambios respecto a la normativa anterior. Es muy práctica y muy útil para realmente detectar dónde están los cambios posibles que sean aplicables a ustedes. Para ingenios, operadores, es bueno que verifiquen esa tabla, que la usen y lean de nuevo todo el estándar completo y después podrán enviar la carta firmada, lo que dijo Nicolás antes, sobre el tipo de envío, los valores default que van a utilizar, etc. Sí, toda esta información
está en la página web de Bonsucro, pueden descargarla para ver los cambios. Y estoy intentando ver en las preguntas, hay una pregunta sobre reservas de biomasa, si eso tiene que ver con las briquetas de bagazo para electricidad. Y para el cambio de uso de la tierra, los criterios, metodología usados para evaluar esto no han cambiado, pueden seguir usando los que están en la P6, que define las diferentes categorías de cambios en la uso de tierra. Les pide que coloquen algunas informaciones de stock de carbonos y diferentes otros factores para visualizar los cambios. Y esto aún más puede ser usado. Se deben agregar estos nuevos valores default, cambiarlos para adaptar las metodologías de cálculo. Los valores de referencia para combustibles fósiles han cambiado. No lo sé, pueden haber cambiado, pero no estoy muy seguro. Tengo que revisar eso. Sí, es una excelente pregunta, porque seguramente haya más detalles sobre eso. Y es importante verificar los detalles de eso. En el estándar colocamos el link acá, la legislación. Aquí ustedes pueden clicar. Esto está en el sitio web también. Están los 3 idiomas. Y pueden ver en detalle la legislación. Entonces, una pregunta de los valores default, también para etanol líquido, la cuestión del volúmenes traspasados, el carryover. Hay un nuevo sistema ahora en que se puede traspasar un volumen de etanol para el próximo periodo, solo si tienen el volumen equivalente en stock. Esto es diferente del sistema anterior, en que se podía hacer el traspaso sin tener el valor equivalente en volumen. Eso para pasarlo al próximo periodo. Es una regla que continúa para Bonsucro. Hay algunos comentarios en portugués. Yo no sé si voy a poder traducirlos, porque estoy leyendo solamente en los que están en inglés, que son los que me resulta más fácil de repetir aquí. Virginia Pragana. Pregunta si el cambio en el uso del suelo será deforestación cero, es igual a otras normas. ¿Cómo se trata ahora la cuestión de la deforestación? Sí. Es una pregunta muy amplia.
Hay diferentes requisitos relativos al uso de la tierra y cambios del uso de la tierra. Hay diferentes indicadores sobre cambio del uso de la tierra. Hay un par de ellos que básicamente expresan que los biocombustibles, biolíquidos, biomasa no pueden ser producidos de tierras con un alto valor de biodiversidad. En enero 2008, eso es importante, o áreas forestales protegidas. También las reservas de carbono y sus requisitos son importantes, de áreas forestales. Estoy mirando aquí los requisitos. Áreas continuamente arboladas. Realmente no es apenas un indicador sobre conversión, prohibición, sino que hay una serie de indicadores relacionados con la conversión de las tierras para biocombustibles derivados de la caña de azúcar, y están relacionados con ciertos tipos de tierras con alto valor de biodiversidad o bosques con reservas de carbono, altas reservas de carbono. Para los detalles puedo leer los indicadores 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, que son los que tratan sobre tierra agrícola y bosques. Otra pregunta es si Bonsucro, en el contexto de la Unión Europea, acepta medidas para reducir emisiones para compensar emisiones derivadas de los cambios indirectos del uso de la tierra. ¿Eso está incluido o está excluido? Muy bien, a ver si entendí bien. Eso implica la práctica de mejor manejo agrícola. Hay algunos detalles en la metodología. Y tenemos la ley de implementación que debe ser publicada en los próximos meses, y lo mencioné antes, y sobre mejores prácticas agrícolas, gases de efecto invernadero, reducciones y diferentes prácticas para eso. Creo que también va a tener detalles sobre medidas como aplicaciones de compost y otros. Aún no están incluidos en la metodología. Esa es la respuesta breve que les doy. Pero la ley de implementación sí va a tener más detalle, y una vez que se la apruebe y se la incluya en el estándar Bonsucro EU-RED, en la metodología de gases GEI, sí va a poder ser utilizado como factor. Gracias. Entonces, en general, vamos a ir aprendiendo con esta nueva legislación y ir captando esos conocimientos, y a medida que recibo
preguntas de los miembros. Vamos a unirlos todos en un documento, todas las dudas, que vamos a publicar en 2 o 3 semanas, no la semana que viene. Y todas sus preguntas van a estar en ese documento con respuestas consistentes. Hay algunas para las cuales aún no tenemos respuestas, tenemos que investigar, pero las vamos a proveer para una mejor visibilidad. También otro punto importante, como alguien dijo al principio, vamos a tener una ley de implementación que va a contener más requisitos que nosotros vamos a tener que incluir también en el estándar Bonsucro. Y en los próximos meses vamos a tener que producir una nueva versión de nuestro estándar y requisitos EURED. Ustedes van a tener que estar al tanto de esto y van a tener que cumplir con requisitos adicionales, además de los de la Comisión Europea. No sé que no es una situación adecuada. Seguimos trabajando con la Comisión Europea para que podamos manejar los cambios mejor y vamos a encontrar una solución a esto, pero lo importante es que nuevos requisitos van a estar listos y en línea en los próximos meses. Una pregunta sobre la compensación derivada de la deforestación. Esto es nuestra normativa está muy relacionada con esto sobre esta responsabilidad por la compensación para los miembros que causaron deforestación o impactos. Y se debe realmente demostrar que se cumple con la legislación. Sí, Bonsucro básicamente tiene cero grado de libertad en cuanto a si aceptar o no los requisitos de la EURED, o la acepta o no la acepta, no hay término medio. Sí, nuestro estamos dando apoyo continuo y capacitación a nuestros miembros sobre todo esto, y como no hay más preguntas que no hayamos respondido, I will leave it open for another 1 or 2 minutes. Bueno, nos quedan 1 o 2 minutos para las últimas solicitaciones. También vamos a hablar con el directorio y estamos abiertos a apoyarlos, a todos los miembros. Por lo tanto, gracias, Arjen, por todo tu apoyo a lo largo del proceso en la elaboración de los estándares Bonsucro y EURED. Vamos a compartir la presentación de la ponencia en línea en inglés y también en portugués y español hacia el final de semana. Los documentos están disponibles. Thank you to Esperanza. Y gracias a Esperanza y también a Celia por la interpretación, es de mucha ayuda para los miembros.
y les deseo a todos un buen final de día. Y muchas gracias. Gracias.